El sol de principios de junio caía a raudales sobre el pequeño jardín trasero de la casa en las afueras de Segovia. Una ciudad de piedra y leyendas que ese día parecía celebrar con ellos. El aire olía a hierba recién cortada, a la carne que chisporroteaba en la parrilla bajo la atenta mirada de Javier, y al dulzor empalagoso del glaseado del pastel que esperaba en la cocina. Era una sinfonía de felicidad doméstica, perfectamente afinada para el 6º cumpleaños de Leo. Elena lo observaba todo desde el porche, con una taza de café ya frío en la mano y una sonrisa que sentía que se le había instalado permanentemente en el rostro. Su hijo, su pequeño Leo, corría por el césped con una capa roja atada torpemente al cuello de su camiseta de superhéroe. Era un torbellino de energía y risas, esquivando a sus primos y amigos, con el pelo castaño alborotado por el viento y las mejillas sonrosadas por el esfuerzo. Cada tanto, sus ojos buscaban los de ella, y al encontrarlos, le regalaba una mirada luminosa, una confirmación silenciosa de que ese era, sin duda, el mejor día de su vida, y por extensión, también el de ella. «Mamá, mira, puedo volar», gritó, saltando desde el escalón más bajo del porche y aterrizando con un traspié cómico que provocó una carcajada general entre los niños. «Cuidado, mi amor», respondió Elena, riendo también. «No vayas a aterrizar en la tarta antes de tiempo». Javier se giró desde la parrilla, limpiándose las manos en un delantal que ponía el rey del fuego. Le guiñó un ojo a su hijo. «¿Listo para apagar las velas, campeón? Tu abuela dice que como no nos demos prisa, se van a derretir con este calor». La fiesta era un caos perfectamente orquestado. Globos de colores atados a las sillas, una mesa repleta de cuencos con patatas fritas y gominolas, y el zumbido constante de las conversaciones de los adultos mezclado con los gritos agudos de los niños jugando al escondite. La puerta de la valla que daba a la calle tranquila y arbolada estaba cerrada, o al menos, Elena recordaba haberla cerrado esa mañana. Era un barrio seguro, de esos donde los vecinos se saludan por su nombre y los niños todavía juegan en la calle al atardecer. «Elena, ven un momento, necesito ayuda con los regalos», la llamó su hermana, Sofía, desde el salón. Elena le dio un último vistazo a Leo, que ahora estaba agachado junto a un macizo de flores, enseñándole un bicho a su prima pequeña. Se sentía tranquila. Estaba en su casa, rodeado de familia. ¿Qué podría pasar? Se levantó y entró, perdiéndose por unos minutos en la agradable tarea de organizar los paquetes de colores vivos. Discutió con Sofía sobre dónde poner la bicicleta nueva que le habían regalado los abuelos. Rieron al recordar sus propias fiestas de cumpleaños. Y, por un instante, el ruido del jardín se convirtió en un murmullo de fondo. Cuando volvió a salir al porche, no tardó más de 10 minutos. El sol había empezado a bajar ligeramente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La mayoría de los niños estaban ahora sentados en el césped, escuchando a uno de los tíos que hacía trucos de magia fallidos. La escena era adorable, pero un pequeño interruptor de alarma se activó en su cerebro. Sus ojos barrieron el grupo de niños 1, 2, 3 veces. No estaba, no vio la capa roja, no vio su pelo castaño revuelto. «Javi, ¿dónde está Leo?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. Javier se encogió de hombros, concentrado en dar la vuelta a unas morcillas. «Estará por ahí. Hace un segundo estaba con los otros niños. Probablemente esté escondido, ya sabes cómo le gusta». Elena asintió, pero la calma no volvió. Una extraña sensación, fría y punzante, comenzó a treparle por la espalda. Empezó a caminar por el jardín, mirando detrás de los arbustos, detrás del gran roble del fondo. «Leo, cariño, vamos a cortar la tarta. Sal de donde estés». Su voz sonaba más aguda de lo que pretendía. El silencio que siguió a su llamada fue diferente. Algunos niños la miraron, curiosos. Los adultos empezaron a interrumpir sus conversaciones.
La música que sonaba desde un pequeño altavoz pareció volverse intrusiva. ¿Alguien ha visto a Leo?, preguntó de nuevo, esta vez a todo el grupo. Las negaciones fueron un murmullo colectivo. Creía que estaba contigo, dijo su cuñada. Jugó con nosotros al escondite, pero hace ya un rato, comentó uno de sus sobrinos mayores. Hace rato se convirtió en la frase más aterradora que Elena había oído nunca. Javier debió notar el pánico en su tono, porque dejó las pinzas de la parrilla sobre la mesa y se acercó a ella. ¿Qué pasa? No lo encuentro, Javi. No está en el jardín. La búsqueda se tornó sistemática. Primero, dentro de la casa. Sofía y su marido revisaron la planta de arriba, mirando debajo de las camas, dentro de los armarios, en el cuarto de baño. Elena y Javier registraron la planta baja, la cocina, el salón, el pequeño estudio. Cada puerta que abrían revelando una habitación vacía era un pequeño golpe en el estómago. La esperanza de encontrarlo, dormido en un rincón, se desvanecía con cada segundo. El ambiente de la fiesta se había descompuesto por completo. La música se apagó. Los padres reunieron a sus hijos, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y el miedo primordial de que algo así pudiera pasarles a ellos. El jardín, antes un escenario de pura alegría, ahora se sentía ominoso y extrañamente silencioso. La puerta de la valla, dijo Javier de repente, con la voz ahogada. Ambos corrieron hacia el frente de la casa. La pequeña valla de madera blanca estaba entreabierta. Solo una pequeña rendija, lo suficiente para que un niño de 6 años se deslizara fuera. Ninguno de los dos recordaba haberla abierto. Ninguno de los invitados tampoco. Salieron a la calle desierta. El sol del atardecer proyectaba largas sombras que parecían ocultar amenazas. Miraron en ambas direcciones. No había ni un alma, solo el susurro del viento en los árboles y el latido ensordecedor de sus propios corazones. Leo. El grito de Elena fue un desgarro, un sonido crudo que rompió la quietud del barrio. No hubo respuesta. Javier sacó su móvil. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo marcar los números. Elena se quedó paralizada en medio de la acera, mirando la calle vacía, la capa roja de su hijo ardiendo en su memoria. La fiesta había terminado, y en algún lugar entre el salto de superhéroe y el momento de cortar la tarta, su mundo se había hecho pedazos. A lo lejos, apenas audible al principio, comenzó a crecer el sonido distante de una sirena. El sonido de la sirena no era un presagio. Era la confirmación de una pesadilla que se desplegaba en tiempo real. La tarde dorada de Segovia, que minutos antes había sido el lienzo de una celebración infantil, se tiñó de un azul intermitente y frío. El primer coche patrulla se detuvo con un chirrido de neumáticos que pareció cortar el aire, silenciando los últimos murmullos ansiosos de los invitados que aún permanecían, paralizados en el jardín. Elena se aferraba al brazo de Javier, sus nudillos blancos como el papel, su mirada fija en la puerta principal como si esperara que Leo entrara corriendo en cualquier momento, riéndose de la broma. 2 agentes uniformados descendieron del vehículo, sus rostros serios y profesionales, un contraste brutal con los restos de la fiesta. Globos de colores que se mecían lánguidamente con la brisa, una tarta de cumpleaños a medio cortar sobre la mesa, y pequeños regalos envueltos en papel brillante. El mundo de Elena se había fracturado en un antes y un ahora, y la policía era el umbral. Media hora más tarde, la casa ya no era un hogar, sino el epicentro de una operación de búsqueda. Más coches habían llegado, y con ellos, un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, cabello canoso y una mirada que contenía la gravedad de 1000 casos similares. Se presentó como el inspector Morales. Su voz era tranquila, un ancla en el mar de caos que ahogaba a Elena. No ofrecía falsas esperanzas, solo procedimiento y un método que, para él, era la única forma de combatir la desesperación. Señor Alonso, dijo Morales,
dirigiéndose a ellos con una calma estudiada mientras los conducía a la sala de estar. Necesito que me cuenten todo, desde el principio. Cada detalle, por insignificante que les parezca, es crucial. Javier, tratando de mantener la compostura, comenzó a relatar los hechos, su voz temblorosa pero clara. Habló de la fiesta, de los invitados, de la energía inagotable de Leo. Pero fue Elena quien se quebró al llegar al momento clave. Fui yo, susurró, las lágrimas que había contenido finalmente desbordándose. Solo entré un momento. Mi hermana me pidió ayuda con los regalos, no fueron ni 5 minutos. ¿Cómo es posible? ¿Solo 5 minutos? Su voz se convirtió en un sollozo ahogado, una letanía de culpa que Javier intentó acallar abrazándola. Elena, por favor, no es culpa tuya, dijo él, aunque en sus propios ojos se reflejaba la misma duda torturadora. El inspector Morales les permitió un momento, observando en silencio la dinámica de la pareja. Vio el amor, pero también la primera grieta de la culpa, una toxina que sabía que podía envenenar la relación más sólida. Luego, con delicadeza, los separó para interrogarlos individualmente. A Elena en la cocina, con una agente a su lado ofreciéndole un vaso de agua que no podía beber. A Javier en su propio estudio, rodeado de los planos y proyectos que ahora parecían triviales. Morales le hizo a Elena preguntas que se sentían como puñales. Leo se habría ido con un extraño. ¿Tenía algún lugar secreto al que le gustara ir? Había tensiones en la familia, alguien que pudiera querer hacerles daño. Cada no de Elena era más débil que el anterior. Cada pregunta abría una nueva puerta al horror. Recordó cómo Leo había estado emocionado por empezar el colegio de primaria en septiembre, la escuela San José, a solo unas pocas calles de distancia. Habían pasado por delante muchas veces, y él siempre señalaba el gran patio de recreo. ¿Podría haber intentado ir allí solo? A veces hablaba de la escuela, estaba muy ilusionado, dijo ella, con un hilo de voz. Quería verla por dentro. Morales tomó nota. Afuera, la noche había caído por completo, y con ella, un ejército de voluntarios y más policías. Las linternas cortaban la oscuridad del barrio, peinando cada jardín, cada callejón, cada arbusto. El ladrido de los perros de la unidad canina se unía a la sinfonía lúgubre. La búsqueda se había expandido oficialmente en círculos concéntricos desde la casa. El primero de esos círculos, irónicamente, incluía los terrenos de la escuela San José, cuyas puertas de hierro forjado estaban cerradas y aseguradas para el fin de semana. Los agentes revisaron el perímetro, alumbrando con sus linternas a través de las vallas, pero no vieron nada fuera de lo común en el patio silencioso y vacío. La tensión entre Elena y Javier crecía con cada hora que pasaba sin noticias. El silencio en la casa era denso, interrumpido solo por las comunicaciones por radio de la policía. Se sentaban en sofás opuestos, náufragos en su propia sala de estar. Javier se levantaba y caminaba de un lado a otro, mientras Elena permanecía inmóvil, abrazando una pequeña sudadera de dinosaurios de Leo que había quedado en una silla. Cada uno estaba atrapado en su propia isla de dolor, la culpa construyendo un muro invisible entre ellos. Cerca de la medianoche, un nuevo sonido se unió al caos. El zumbido de un generador y el brillo de una luz de cámara. El primer furgón de noticias había llegado. Un periodista, joven y ansioso, intentó acercarse a la puerta, pero un agente le cortó el paso. La desaparición de Leo ya no era una tragedia privada. Se estaba convirtiendo en una noticia. La presión externa comenzaba a sumarse a su tormento interno. Elena vio el reflejo de la cámara en la ventana y sintió una oleada de náuseas. Su hijo se había convertido en un titular. Las siguientes horas se desdibujaron en una vigilia agotadora. El café, los rostros compasivos de los vecinos, las actualizaciones metódicas del inspector Morales, que siempre terminaban con un «seguimos buscando». No perdemos la esperanza.
Pero con cada minuto, la esperanza se sentía más frágil, más delgada. Al amanecer, el cielo de Segovia se aclaró a un gris desolador. 24 horas habían pasado. La casa estaba llena de gente, pero se sentía más vacía que nunca. El eco de la risa de Leo había sido reemplazado por un silencio ensordecedor. Javier miró a Elena, cuyos ojos estaban enrojecidos e hinchados por el llanto y la falta de sueño. No había nada que decir. El primer día de su nueva vida, una vida sin Leo, había comenzado. Un mes. Habían pasado 31 días desde que el mundo de Elena y Javier se había detenido en seco. El otoño había llegado a Segovia, vistiendo los árboles del barrio con tonos ocres y dorados, pero ellos no veían la belleza. Solo el frío que empezaba a calar en los huesos y que parecía un reflejo del invierno perpetuo instalado en sus almas. La casa, que durante los primeros días fue un hervidero de policías, periodistas y vecinos bien intencionados, era ahora un mausoleo silencioso. Los carteles con la cara sonriente de Leo, que empapelaban cada poste y escaparate de la ciudad, comenzaban a despegarse por las esquinas, descoloridos por el sol y la lluvia, como un eco visual de su esperanza desvanecida. Elena se movía por la casa como una sombra. Había dejado su trabajo en la biblioteca de forma indefinida. Los días se habían fundido en una rutina monótona y gris. Se levantaba tarde, después de noches interrumpidas por pesadillas en las que revivía una y otra vez esos 2 minutos fatídicos en el jardín. Caminaba de puntillas por el pasillo, evitando mirar la puerta cerrada del cuarto de Leo. A veces, la tentación era demasiado fuerte. Abría la puerta apenas una rendija, lo suficiente para que el olor familiar de su hijo, una mezcla de champú de manzana y lápices de cera, la golpeara con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Entonces la cerraba de golpe, con el corazón martilleándole en el pecho, y se retiraba a la seguridad del salón, donde se sentaba en el sofá durante horas, con la mirada perdida en la televisión apagada. Javier, por otro lado, había canalizado su dolor en una obsesión febril. Volvía del trabajo cada día más tarde, con los hombros caídos por el cansancio, pero los ojos encendidos con una determinación casi maníaca. Apenas probaba la cena que Elena, por pura inercia, dejaba sobre la mesa. Su refugio era el pequeño despacho, que había transformado en un cuartel general no oficial. Las paredes estaban cubiertas de mapas de Segovia y sus alrededores, marcados con chinchetas y líneas rojas. Había impreso decenas de artículos, comentarios de foros de desaparecidos y teorías conspirativas. El sonido constante del tecleo de su ordenador se había convertido en la banda sonora de sus noches, un martilleo incesante que a Elena le recordaba que, aunque vivían bajo el mismo techo, estaban a kilómetros de distancia el uno del otro. La comunicación entre ellos se había reducido a lo esencial. Frases cortas, funcionales. ¿Has comido? Voy a salir, no me esperes despierta. La culpa y el resentimiento habían tejido una red invisible pero impenetrable entre ambos. Javier veía la apatía de Elena como una rendición, una traición a la memoria de Leo. Elena veía la obsesión de Javier como una forma de escape, una negativa a enfrentar la horrible probabilidad de que su hijo no volvería jamás. Una noche, la tensión finalmente estalló. Javier entró en el salón agitando una hoja de papel impresa. Su rostro estaba congestionado por la excitación. «Elena, mira, tienes que ver esto», dijo, con la voz entrecortada. Dejó la hoja en la mesita de café. Era una fotografía borrosa, de mala calidad, extraída de un blog de viajes. Mostraba una plaza concurrida en Lisboa y, en una esquina, un niño de espaldas con el pelo oscuro, que llevaba una mochila azul. Y preguntó Elena, sin emoción, «¿Cómo que y? Mira el pelo, la complexión. Y esa mochila, Elena, es casi idéntica a la que le regalamos para la escuela. ¿Podría ser él?» Elena cogió la foto y la observó con ojos cansados. Vio a un niño anónimo en una ciudad lejana,
No vio a su hijo. Sintió una punzada de irritación mezclada con una profunda tristeza. Javier, por favor. Ya hemos visto docenas de fotos así. Es solo un niño que se parece. No podemos torturarnos de esta manera. No es una tortura, es una pista, replicó él, elevando la voz. ¿Qué quieres que haga? ¿Sentarme aquí a esperar como tú? Me niego a rendirme. Nuestro hijo está ahí fuera esperándonos. O quizás no lo está. Gritó Elena, y el sonido de su propia voz la sorprendió. Se puso en pie, temblando. No lo entiendes. Cada vez que haces esto, cada vez que traes una de estas pistas, me haces revivirlo todo. Me das una esperanza que me destroza cuando se demuestra que es falsa. No puedo más, Javier. Estoy rota. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un dolor que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Justo en ese momento, el teléfono sonó, estridente, rompiendo la tensión. Ambos se quedaron helados. Después del primer mes, casi nadie llamaba. Javier contestó, con el ceño fruncido. Diga, inspector Morales, sí, soy yo. Hubo una larga pausa. Javier escuchaba, su rostro pasando de la esperanza a la más absoluta desolación. Elena lo observaba, conteniendo la respiración. Finalmente, Javier colgó sin despedirse. Dejó caer el auricular en su base con un golpe seco. No hay nada, dijo, con la voz hueca. Sin pistas nuevas. Los recursos se están destinando a otros casos. Seguirán investigando, pero ya no es una búsqueda activa. Se ha convertido en un caso frío. Caso frío. Las palabras eran clínicas, impersonales, y sellaban su tragedia con una lápida de burocracia. Era el final oficial, la confirmación de que estaban solos. Javier se pasó las manos por el pelo, desesperado. Miró a Elena, y en sus ojos ya no había solo dolor, sino también una ira afilada y cruel, la ira del que busca un culpable. Esto es por tu culpa, escupió, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Si hubieras estado vigilando, si no te hubieras distraído por un estúpido pastel, se detuvo de golpe, horrorizado por lo que acababa de decir. El aire se volvió denso, irrespirable. Elena no gritó, no lloró. La crueldad de sus palabras pareció atravesarla sin encontrar resistencia, como si ya estuviera completamente vacía por dentro. Lo miró con una calma aterradora y asintió lentamente. Lo sé, Javier susurró, y su voz fue apenas un soplo. No tienes que decírmelo tú. Me lo digo yo misma cada segundo de cada día. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el dormitorio. Cerró la puerta tras de sí, dejando a Javier solo en medio del salón, ahogándose en el silencio y en el peso insoportable de sus propias palabras. La brecha entre ellos ya no era una simple fisura, era un abismo insondable. 8 años. A veces, a Elena le parecía un parpadeo, otras, una eternidad tallada en hielo. El tiempo se había convertido en una sustancia maleable, estirándose y encogiéndose al compás de su memoria. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de San Lorenzo, lo suficientemente lejos del chalet de Nueva Segovia para no tener que pasar cada día por la calle que se tragó a su hijo, pero lo bastante cerca como para sentir el aliento del acueducto en las mañanas despejadas. El dolor, antes un océano embravecido que amenazaba con ahogarla, se había asentado en una marea constante, un rumor sordo y perpetuo en el fondo de su existencia. Había vuelto a su antiguo oficio, la restauración de libros. En el silencio de su taller improvisado en el salón, rodeada del olor a cuero viejo, papel y cola, encontraba un frágil consuelo. Con la paciencia de un monje, reparaba lomos rotos, limpiaba páginas manchadas por la humedad y devolvía la vida a volúmenes que otros habían dado por perdidos. Era una metáfora cruel y precisa de su propia vida, un intento constante de remendar lo irreparable. Sus manos, expertas y delicadas, podían salvar el papel, pero no podían traer de vuelta la carne y la sangre. Javier y ella se habían divorciado 2 años después de la desaparición de Leo.
Fue un proceso silencioso y civilizado, la rendición final de dos personas que ya no sabían cómo mirarse sin ver el reflejo de su fracaso. La casa se vendió. Los recuerdos se empaquetaron en cajas que ninguno de los dos quiso conservar. Él se quedó en Segovia, en un apartamento funcional cerca del centro. Elena sabía, por amigos comunes que ya casi no veía, que Javier nunca había abandonado la búsqueda. Había transformado su dolor en una cruzada. Creó una fundación, Los Ojos de Leo, para ayudar a otras familias con niños desaparecidos. Un faro de esperanza para otros que era un recordatorio constante de su propia oscuridad. Su vida se había convertido en un archivo viviente del caso de su hijo. Cada recorte de periódico, cada informe policial, cada mapa marcado con chinchetas, era una herida que se negaba a dejar cicatrizar. Una tarde de martes, mientras el sol de finales de primavera se filtraba por la ventana, Elena navegaba por la edición digital del periódico local, una costumbre rutinaria mientras esperaba que el adhesivo de un incunable del siglo XVII se secara. Una pequeña nota en la sección de urbanismo captó su atención. El titular era anodino. El ayuntamiento aprueba el proyecto de demolición del antiguo CEIP. Fray Juan de la Cruz para la construcción de un nuevo centro cívico. El nombre del colegio la golpeó como un puñetazo en el estómago. El Colegio de Leo. El viejo edificio de ladrillo visto y ventanas altas, donde su hijo había aprendido a leer sus primeras palabras, donde había hecho sus primeros amigos, donde había dibujado soles con caras sonrientes. Recordó el patio de recreo, el olor a tiza y a cera de colores de las aulas. Un torrente de imágenes, de risas infantiles y abrazos apresurados en la puerta, la asaltó con una violencia inesperada. El mundo que había construido con tanto esmero, esa rutina silenciosa y ordenada, se resquebrajó. Durante los siguientes días, la noticia fue un zumbido persistente en su cabeza. Sentía una urgencia extraña, una necesidad ilógica de ver el edificio una última vez antes de que lo convirtieran en escombros. Era como querer despedirse de una tumba que nunca había tenido. Finalmente, el viernes por la noche, cedió al impulso. El cielo estaba cubierto de nubes violáceas que presagiaban tormenta, y una brisa fría recorría las calles vacías. Aparcó a una manzana de distancia y caminó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El colegio estaba cercado por una valla metálica de obra, coronada por carteles que advertían del peligro de derrumbe. Se detuvo frente a la entrada principal, la misma por la que había pasado cientos de veces, llevando a Leo de la mano. Las ventanas eran cuencas vacías, algunas rotas, otras cubiertas de polvo. La pintura de las paredes exteriores se desconchaba, revelando el ladrillo como una piel herida. El silencio era total, un contraste desolador con el bullicio que recordaba. Apoyó las manos en la fría malla metálica, mirando el patio donde las líneas de los juegos pintadas en el suelo apenas se distinguían. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó los pasos que se acercaban por la acera hasta que una voz, rasposa y familiar, rompió el silencio. «Elena», se giró sobresaltada. Era Javier. El tiempo no había sido amable con él. Su pelo, antes oscuro, estaba salpicado de canas. Había arrugas profundas alrededor de sus ojos, surcadas por años de insomnio y preocupación. Vestía de forma descuidada, unos vaqueros gastados y una chaqueta que le quedaba grande. Pero en sus ojos, Elena vio la misma intensidad obsesiva de siempre, la llama que nunca se había extinguido. «Javier», respondió ella, su voz apenas un susurro. «¿Qué haces aquí?» Él se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. Su mirada se desvió hacia el edificio. «Supongo que lo mismo que tú, despedirme». Se quedaron en silencio durante un minuto que pareció una hora. El abismo de 8 años, lleno de palabras no dichas y acusaciones gritadas, se extendía entre ellos.
Van a tirarlo abajo, dijo Elena, como si necesitara confirmar la realidad en voz alta. Lo sé, leí la noticia, contestó él. Es una lástima. Tantos recuerdos. Su mención de los recuerdos fue como tocar un nervio expuesto. Para ella, los recuerdos eran fantasmas. Para él, parecían ser pistas. No sabía que seguías viviendo en Segovia, mintió ella, para llenar el incómodo silencio. Nunca podría irme, replicó él, y en su tono había un matiz de reproche, como si la marcha de Elena hubiera sido una traición a la memoria de Leo. Este es el último lugar, no terminó la frase. No hacía falta. Elena miró de nuevo el edificio, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que no fuera dolor en su silueta decadente. Recordó el último día de clase de Leo antes de su cumpleaños. Había llegado a casa excitado, hablando de un lugar secreto que había encontrado con sus amigos en el sótano, cerca de la vieja caldera. Una tontería de niños, un escondite para sus juegos. La memoria era tan trivial que la había olvidado por completo hasta ese preciso instante. ¿Recuerdas al conserje?, preguntó Javier de repente, sacándola de su ensimismamiento. El señor Ramiro murió hace un par de años. Siempre pensé que él sabía algo. Era un tipo raro, siempre rondando por el sótano. La mención del sótano, justo después de su propio recuerdo, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Miró a Javier, que seguía con la vista fija en el colegio, perdido en su propio laberinto de sospechas. Él no había hecho la conexión. Para él, era solo otro cabo suelto en un mar de ellos. Tengo que irme, dijo Elena, sintiendo una necesidad repentina de escapar de la noche, de Javier, de los recuerdos que amenazaban con derribar sus defensas. Javier asintió sin mirarla. Cuídate, Elena. Ella se alejó sin responder, sus pasos resonando en la calle silenciosa. Pero mientras caminaba de vuelta a su coche, la imagen del colegio ya no era solo la de un mausoleo de su pasado. El recuerdo de Leo, hablando de un lugar secreto, y las palabras de Javier sobre el conserje y el sótano, habían plantado una semilla minúscula e inquietante en su mente. Una semilla que, por primera vez en 8 largos años, no era de dolor, sino de una terrible e insospechada posibilidad. La conversación con Javier frente al esqueleto del colegio San Agustín no fue un cierre. Fue una llave girando en una cerradura oxidada. Elena lo sintió en los días que siguieron. Las palabras «lugar secreto» se habían instalado en su mente, no como un eco lejano, sino como un zumbido insistente, una mosca atrapada en la habitación silenciosa de su duelo. Intentó trabajar. Se rodeó del olor a papel viejo y pegamento, el bálsamo que durante 8 años había calmado sus nervios. Pero las delicadas páginas de un misal del siglo XVIII se desenfocaban ante sus ojos, transformándose en los pasillos oscuros de la escuela. La imagen de un pequeño Leo, con su sonrisa pícara, contándole un secreto al oído que ella no recordaba, la atormentaba. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, el aire de la noche segoviana entrando frío por la ventana entreabierta, pero el frío no calmaba el fuego que sentía por dentro. Era una mezcla extraña y casi olvidada de esperanza y terror. La esperanza era un veneno que no había probado en años, y ahora quemaba en sus venas. ¿Y si no era solo el desvarío de una madre rota? ¿Y si ese recuerdo trivial era la hebra suelta de un tapiz que nadie se había molestado en mirar de cerca? Al amanecer, con los ojos enrojecidos y una determinación que no había sentido desde los primeros meses de la desaparición, tomó una decisión. Se levantó de la cama, se vistió con ropa funcional y se dirigió al trastero, ese mausoleo de polvo y recuerdos que había evitado sistemáticamente. Allí, en una caja de plástico etiquetada con su propia letra temblorosa, Leo Recuerdos, empezó a buscar juguetes, dibujos con soles sonrientes, su primera mochila, y al fondo, un sobre grande con una foto de la clase de preescolar. 25 caritas sonrientes y desconocidas la miraban,
y en medio de ellas, su Leo. En el reverso, con la caligrafía pulcra de una maestra, estaban todos los nombres: Mateo, Sofía, Lucas, Clara, Clara. La madre de Clara, Inés, había sido amable con ella. Vivían cerca. Quizás, pero ¿qué le iba a decir? Hola, Inés, soy Elena. Sé que han pasado 10 años, pero ¿recuerdas si tu hija jugaba en un escondite secreto en el sótano del colegio? Sonaba a locura. La vergüenza la paralizó durante horas. Se sentó en el suelo del trastero, con la foto en la mano, el teléfono en la otra. El sol de la mañana se convirtió en la luz pálida de la tarde. Tenía que hacerlo. La alternativa era volver a la apatía, al silencio, y esa opción se sentía como una segunda muerte. Buscó el número de Inés en una vieja agenda. Marcó. El corazón le latía con una fuerza desbocada, un tambor en sus oídos. Un tono, 2, 3. Diga, la voz era la misma, solo que más cansada. Inés, soy Elena, la madre de Leo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de incomodidad y pena compartida. Elena casi colgó. Elena, Dios mío, claro que sé quién eres. ¿Cómo estás? La pregunta era una formalidad y ambas lo sabían. Estoy bueno, ya sabes. Escucha, lamento molestarte después de tanto tiempo. Te llamo por una razón extraña. Sé que va a sonar loco. Elena tropezó con las palabras, explicando su recuerdo fragmentado, la conversación con Javier, la inminente demolición del colegio. Sintió que sus mejillas ardían, segura de que Inés pensaría que había perdido el juicio por completo. Un lugar secreto en el sótano, repitió Inés, pensativa. Espera un momento. Clara está aquí, acaba de llegar de la universidad. Déjame preguntarle. Elena oyó la voz de Inés, amortiguada, hablando con su hija. El murmullo era una tortura. Cada segundo se sentía como una hora. Inés volvió al teléfono. Su tono había cambiado. Ya no era solo compasivo, ahora había una pizca de sorpresa. Elena, Clara dice que sí. Dice que lo llamaban la cueva del conserje. Al parecer, el señor Ramiro, el que falleció hace unos años, a veces los dejaba jugar ahí cuando llovía mucho y no podían salir al patio. Dice que era un viejo cuarto de calderas o algo así, lleno de trastos. A ellos les parecía un castillo. Dios mío, Elena, nunca se me ocurrió pensar en eso. El aire abandonó los pulmones de Elena en una exhalación temblorosa. Se apoyó contra la pared fría del trastero para no caerse. No era un invento, era real. La cueva del conserje. Y Ramiro, el conserje que Javier había mencionado de pasada, estaba conectado a él. Gracias, Inés, de verdad. Gracias, logró decir, con la voz rota. Tras colgar, una nueva urgencia la sacudió. El señor Ramiro. Sabía que había muerto, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Se sentó frente a su ordenador, con los dedos temblando sobre el teclado. Una búsqueda rápida en los archivos de los periódicos locales le dio la respuesta. Ramiro Vargas había fallecido de un infarto fulminante casi un año después de la desaparición de Leo. Vivía solo, no tenía familia cercana en Segovia. Era un hombre callado que había trabajado en la escuela durante 30 años. Un callejón sin salida. Pero no importaba. La confirmación de Inés y Clara era todo lo que necesitaba. La policía no iba a reabrir un caso de hace una década basándose en el recuerdo de una niña de 16 años sobre un juego infantil. Javier se lanzaría de cabeza, montaría una escena, alertaría a todo el mundo y probablemente conseguiría que les prohibieran el acceso para siempre. No, esto tenía que hacerlo sola. Esa misma noche, mientras la oscuridad envolvía las antiguas piedras de Segovia, Elena se puso una chaqueta oscura y caminó las pocas calles que la separaban del colegio. La valla metálica, coronada con carteles de peligro, demolición, parecía una muralla infranqueable. Las ventanas del edificio eran cuencas vacías y negras que la miraban fijamente. El viento silbaba a través de los marcos rotos, un lamento fantasmal.
El miedo le recorría la espalda, un escalofrío helado. Pero por primera vez en 8 años, el miedo no la paralizaba, la impulsaba. Detrás de esa valla, en algún lugar de las entrañas de ese edificio moribundo, había una respuesta. Y el tiempo se agotaba. Tenía que entrar. Cueste lo que cueste. La noche segoviana era fría y silenciosa, una antítesis del caos que rugía dentro de Elena. Las farolas de la calle arrojaban una luz anaranjada y débil sobre la fachada del colegio San Miguel, cuya silueta se recortaba contra un cielo sin estrellas. Las vallas metálicas de la obra, adornadas con carteles de peligro, demolición, parecían los guardianes de una tumba. Elena aparcó su coche en una calle adyacente, con el motor apagado y las luces extinguidas, observando el edificio durante varios minutos que se sintieron como horas. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de guerra contra el silencio opresivo. Cada fibra de su ser le gritaba que se fuera, que aquello era una locura, una fantasía nacida de la desesperación. Pero la imagen de la pequeña cara sonriente de Leo, la certeza de que el tiempo se agotaba, era un ancla que la mantenía fija en su propósito. Salió del coche, llevando solo una pequeña mochila con una botella de agua, una linterna potente y su teléfono móvil. El aire helado de la madrugada le cortó la mejilla. Caminó pegada a las sombras, rodeando el perímetro del colegio. La entrada principal estaba sellada con una pesada cadena y un candado que parecía impenetrable. Las ventanas de la planta baja estaban cubiertas con tablones de madera, clavados con una profesionalidad desalentadora. Por un momento, la desesperanza amenazó con ahogarla. ¿Y si no podía entrar? ¿Y si todo este impulso febril moría aquí, frente a una puerta cerrada? Recordó los años en que Leo estudiaba allí. Los niños siempre hablaban de una pequeña puerta trasera cerca del antiguo gimnasio, que a veces se quedaba sin cerrar. Siguió el muro de ladrillo, sus zapatillas apenas haciendo ruido sobre la acera rota. La encontró, una vieja puerta de metal, oxidada y abollada. Estaba cerrada, pero la cerradura parecía antigua, vulnerable. Sacó de su bolsillo un destornillador que había cogido de la caja de herramientas de su casa, un impulso de última hora. Lo introdujo en la cerradura, forzándola con más maña que fuerza, moviéndola de un lado a otro. El metal chirrió en protesta, un sonido agudo que le pareció un grito en la quietud de la noche. Tras varios intentos frustrados, con las manos temblorosas y sudorosas a pesar del frío, escuchó un clic sordo y gratificante. La puerta cedió. Se deslizó dentro y la cerró suavemente a su espalda, sumergiéndose en una oscuridad total y absoluta. El aire del interior era denso, cargado de polvo, moho y el fantasma de 1000 recuerdos. Encendió la linterna y el haz de luz blanca cortó la negrura, revelando un pasillo que conocía bien, pero que ahora parecía un escenario de pesadilla. Los dibujos infantiles habían sido arrancados de las paredes, dejando cuadrados de colores más vivos sobre la pintura desvaída. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas que habían entrado por ventanas rotas y un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de sus propios oídos. Cada paso era un estruendo. El eco de sus pisadas la seguía como un fantasma. Recordó a Leo corriendo por ese mismo pasillo, su risa resonando, su pequeña mochila de dinosaurios rebotando en su espalda. La memoria era tan vívida que dolía físicamente, una puñalada en el centro de su pecho. Tuvo que apoyarse en la pared, respirando hondo para no derrumbarse. Por él, se dijo, estoy aquí por él. El sótano. Inés le había dicho que la cueva del conserje estaba en el sótano. Siguió los letreros descoloridos que indicaban el camino hacia las calderas y los almacenes. La puerta que daba a las escaleras del sótano estaba entreabierta. El aire que ascendía de allí era aún más frío, con un olor penetrante a humedad y tierra. El haz de su linterna iluminó los escalones de hormigón, manchados y agrietados. Bajó con una lentitud agónica,
cada escalón un descenso más profundo en el corazón de su miedo. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y salas de almacenamiento. Viejos pupitres apilados hasta el techo, cajas de libros de texto obsoletos, material de gimnasia desinflado. Todo cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. El sonido de algo, pequeño escabulléndose en la oscuridad, la hizo dar un respingo, apuntando la linterna frenéticamente hacia el origen del ruido. Solo una rata, que la miró con sus ojos brillantes antes de desaparecer por un agujero en la pared. Su corazón tardó un minuto en recuperar su ritmo normal. Buscó una puerta que pareciera diferente, algo que un niño pudiera llamar cueva. La mayoría eran puertas metálicas grises, funcionales. Pero al final de un pasillo corto y sin salida, vio una. Era de madera maciza, más antigua que las demás, con un pequeño pestillo de hierro en lugar de un pomo. No había ninguna señal, ningún nombre. Era anónima, secreta. Era esa. El pestillo estaba oxidado y atascado. Empujó con el hombro 1, 2 veces. La madera crujió, pero no cedió. La frustración y la urgencia le dieron una fuerza que no sabía que tenía. Retrocedió un paso y se lanzó contra la puerta con todo su peso. Con un estruendo de madera astillada, el marco cedió y la puerta se abrió hacia adentro. Elena tropezó y cayó de rodillas en el umbral, el haz de la linterna dibujando arcos erráticos en la oscuridad de la pequeña habitación. Se levantó, sacudiéndose el polvo. Era un cuarto pequeño, sin ventanas. Olía a cerrado, a productos de limpieza viejos y a algo más, un olor indefinible a encierro. Estaba lleno de trastos. Cubos, fregonas viejas, sacos de serrín petrificados. A primera vista no había nada, absolutamente nada. El corazón se le hundió. Había sido una estupidez, una loca persiguiendo el recuerdo de un niño. Se sintió vacía, derrotada. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a quemarle los ojos. Estaba a punto de darse la vuelta, de abandonar aquella tumba de esperanzas rotas, cuando su luz pasó por la pared del fondo, detrás de una pila de sillas de madera desvencijadas. Vio algo, una marca, una irregularidad en el yeso desconchado. Se acercó, apartando las sillas con un estrépito que no le importó. El polvo flotaba en el aire, danzando en el haz de luz. Se arrodilló, acercando la linterna a la pared. Allí, arañado en el yeso con algo afilado, con la caligrafía torpe e inconfundible de un niño de 6 años, estaba un nombre. Leo. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. El mundo se detuvo. Debajo del nombre, un dibujo tosco de un sol, con rayos en espiral, exactamente como él los dibujaba siempre en la esquina de sus hojas. Su firma. Y entonces lo vio. En una pequeña grieta del muro, justo al lado del nombre, un destello de plástico verde y marrón. Su mano tembló de forma incontrolable mientras extendía los dedos. Era pequeño, con dientes afilados y una cola larga. Era el tiranosaurio Rex de su colección favorita, el que sostenía en la mano minutos antes de desaparecer, el que nunca encontraron. La prueba irrefutable, helada y definitiva de que su hijo había estado allí. El aire en el sótano era denso, pesado, una mezcla de polvo, humedad y 10 años de silencio. Elena no podía moverse. Sus rodillas, pegadas al suelo frío y sucio, parecían haberse fundido con el cemento. La luz de su móvil temblaba, dibujando círculos danzantes sobre la pared, sobre las 4 letras que lo cambiaban todo. Él hizo. A su lado, el pequeño coche de bomberos, descolorido y cubierto por una fina capa de mugre, era un testigo mudo y terrible. Era el juguete favorito de Leo, el que se había negado a soltar durante toda su fiesta de cumpleaños. El shock inicial, ese vacío helado que la había paralizado, comenzó a resquebrajarse, dando paso a una oleada de emociones tan violenta que le robó el aliento. Primero fue la ira, una furia blanca y pura dirigida a Ramiro, a su sonrisa amable, a sus palabras tranquilizadoras. Un monstruo se había escondido a plena vista,
en el lugar donde se suponía que su hijo debía estar más seguro. Después llegó el dolor, una pena tan profunda y abrumadora que la dobló por la mitad, ahogando un sollozo que se convirtió en un grito desgarrador, un lamento que rebotó en las paredes de aquella celda y se perdió en la oscuridad del colegio abandonado. Por fin, bajo las capas de rabia y pena, surgió una extraña y amarga sensación de triunfo. Lo había encontrado. No a él, no a su niño sonriente y lleno de vida, pero sí la verdad. La incertidumbre que la había carcomido durante una década, el no saber que era una tortura diaria, había terminado. Había tenido razón. Su instinto de madre, esa voz que todos habían intentado acallar con lógica y compasión condescendiente, no la había engañado. Con manos temblorosas, torpes por el frío y la emoción, sacó el móvil. Su primer impulso no fue llamar a la policía. Era algo más visceral, más profundo. Marcó el número de Javier. Sonó 1, 2, 3 veces. Elena, ¿qué pasa? ¿Sabes qué hora es? La voz de Javier sonaba pastosa por el sueño, irritada. Javier, su propia voz era un susurro roto. Intentó tragar, pero su garganta estaba cerrada. El colegio. Estoy en el colegio. Hubo un silencio al otro lado. Pudo sentir cómo la somnolencia de Javier se disipaba, reemplazada por la alarma. ¿Qué? Elena, ¿estás bien? ¿Qué haces ahí? Sal de inmediato, es peligroso. No, dijo ella, y esta vez su voz fue firme, anclada por la certeza de lo que sus ojos veían. Lo encontré, Javier, su lugar secreto. Tienes que venir. El sótano, él estuvo aquí. De verdad estuvo aquí. No hicieron falta más explicaciones. El dolor puro en su voz fue suficiente. Voy para allá, no te muevas. Llámame si pasa algo. Voy para allá. La espera fue la más larga de su vida. Elena no se apartó de la pared. Con la yema de los dedos, trazó con una delicadeza infinita las letras grabadas. Se imaginó a su hijo, pequeño y asustado en la penumbra, rascando la pared con una piedra o un clavo, dejando una marca de su existencia, un mensaje en una botella lanzada a un océano de tiempo. Lloró en silencio, no por la esperanza perdida, sino por el terror que su hijo debió haber sentido, por la soledad de sus últimos momentos en aquel agujero. Escuchó pasos apresurados en el piso de arriba, el crujido de escombros bajo unos zapatos. «Elena», la voz de Javier era un eco en el edificio vacío. «Aquí, en el sótano», gritó ella, su voz ronca. Javier apareció en el umbral, su silueta recortada contra la débil luz del pasillo. Su rostro era una máscara de preocupación que se transformó en pura confusión al verla arrodillada en el suelo. Entonces, siguió la dirección de su mirada, el haz de luz de su teléfono. Vio el nombre, vio el cochecito de bomberos. El color desapareció de su cara. Se apoyó contra el marco de la puerta, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. No dijo nada, solo un sonido gutural, un quejido de dolor animal que pareció salir del centro de la tierra. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Durante años, Javier se había refugiado en la aceptación pragmática, en la idea de un accidente, de un secuestro que salió mal. Era su mecanismo de defensa. Ver esa prueba tangible, tan íntima y definitiva, demolió su armadura en un instante. Elena se arrastró hasta él y, por primera vez en casi una década, le puso una mano en el hombro. Él levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, y en ellos Elena no vio al hombre que la había dejado, sino al padre de su hijo, compartiendo el mismo infierno. En ese momento, un ruido sordo y lejano vibró a través del suelo. Un motor pesado cobrando vida. El amanecer estaba rompiendo, y con él, la demolición. Las máquinas, susurró Javier, con pánico en la mirada. La urgencia los sacó del trance. Juntos, de pie en medio de la habitación, hicieron la llamada. Fue Javier quien habló, su voz tensa y autoritaria, explicando la situación al operador del 112 con una claridad asombrosa. Exigió que detuvieran la demolición de inmediato, que enviaran a la policía
que acordonaran la zona. Había pruebas. Habían encontrado el lugar donde su hijo desaparecido, Leo Martín, había estado retenido. Salieron del sótano justo cuando las primeras luces del alba teñían de gris el cielo de Segovia. Vieron los destellos de las luces azules y rojas acercándose. La policía llegó en minutos, seguida por la Guardia Civil. Las máquinas de demolición se silenciaron con un último gruñido metálico. Elena y Javier observaron desde la distancia, envueltos en mantas térmicas que un agente les había proporcionado, mientras su tragedia personal se convertía en un procedimiento oficial. Vieron a los agentes de la policía judicial y a los forenses, con sus trajes blancos, descender a ese sótano que ahora era una escena del crimen. Cada centímetro de la habitación fue fotografiado, cada partícula de polvo analizada. El coche de bomberos fue recogido con pinzas y colocado en una bolsa de evidencias. El trozo de pared con el nombre de Leo fue cuidadosamente protegido. Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas, declaraciones y flashes de cámaras. La noticia explotó. La historia del niño desaparecido de Segovia tenía un nuevo y macabro capítulo. La investigación confirmó lo que Elena y Javier ya sabían en sus corazones. Ramiro, fallecido 5 años atrás de un infarto, había sido el secuestrador. La habitación secreta, insonorizada de forma rudimentaria, contenía fibras de la ropa que Leo llevaba el día que desapareció. No había un final feliz. No hubo un reencuentro milagroso. Leo nunca salió de aquel sótano. La verdad era tan simple como brutal. Semanas después, cuando el circo mediático se había calmado, Elena y Javier se encontraron en un pequeño parque con vistas al acueducto. No hablaban de volver a estar juntos. El dolor había cambiado sus cimientos de una forma irreparable. Pero la barrera de silencio y reproches que los había separado durante años se había desvanecido. Gracias, Elena, dijo Javier en voz baja mirando el horizonte, por no rendirte. Yo me rendí. No lo hiciste, respondió ella negando con la cabeza. Solo encontraste una forma diferente de sobrevivir. Yo no podía. Se quedaron en silencio, pero era un silencio compartido, lleno de la memoria de su hijo. Saber la verdad no había curado la herida, pero la había limpiado. Les había quitado el veneno de la incertidumbre. Por primera vez en 10 años, podían comenzar a llorar a su hijo, no su desaparición. El final de la búsqueda era el verdadero principio de su duelo. Y aunque caminarían por caminos separados, sabían que, de alguna manera, empezarían a sanar juntos.